Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha ofrecido relatos que abarcan desde lo más profundo de la ausencia de Dios, llamado infierno, hasta la majestuosa creación del mundo, entre ángeles, profetas y personajes cuya fe transformó la historia. Estos relatos nos muestran la lucha entre el bien y el mal, la esperanza ante la adversidad y el amor de un creador que anhela salvar a la humanidad. A continuación, conocerás 7 historias que ilustran la esencia de este gran libro en enseñanzas, advertencias y milagros que siguen resonando a través de los siglos. 1. En el infierno, advertencia y consecuencias. El infierno se describe como un lugar totalmente opuesto a la presencia amorosa de Dios, un estado de sufrimiento eterno y aislamiento espiritual. Jesús, quien habló con más frecuencia sobre esta realidad, advirtió que en el infierno hay llanto, rechinar de dientes y un fuego que no se apaga. Tales descripciones no buscan aterrar sin motivo, sino hacernos reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Un ejemplo claro está en la historia del hombre rico y Lázaro. Mientras el rico ignoraba las necesidades de los demás, Lázaro vivía en pobreza y dolor. Al morir, el primero despertó en tormentos, incapaz de recibir consuelo, mientras Lázaro descansaba en un lugar de paz. Este relato muestra que el egoísmo puede llevar a una separación definitiva de Dios. Sin embargo, el corazón de Dios no es condenar, sino llamar a la humanidad al arrepentimiento y a la salvación. 2. A ángeles, a mensajeros entre lo terrenal y lo divino. A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen en momentos clave para traer mensajes, protección y ejecutar el plan divino. Algunos llegan con la sencillez de un viajero, como los que visitaron a Abraham antes de la destrucción de Sodoma, o los que ayudaron a Lot a escapar. Otros se presentan con un esplendor indescriptible, con rostros como relámpagos, alas multiplicadas y ropajes resplandecientes, tal como los describieron Isaías o Ezequiel. Leemos también de ángeles que anunciaron nacimientos milagrosos. El ángel Gabriel, por ejemplo, comunicó a María que tendría un hijo llamado Jesús. Pese a su aspecto a veces sobrecogedor, con frecuencia se dirigen a los humanos diciendo: no temas. Esto nos recuerda que aunque poderosos, su misión es acercar el mensaje de un Dios que cuida, advierte y salva. 3. Profetas poderosos: Moisés, Elías, Eliseo, Isaías y Daniel. Los profetas fueron figuras decisivas en la historia bíblica. Moisés lideró la liberación de Israel en Egipto, presenció las 10 plagas y cruzó el Mar Rojo con un simple bastón. Más tarde, en el Sinaí, recibió los mandamientos que marcarían la relación de Dios con su pueblo. En Elías, en una época de sequía, desafió a los profetas de un falso Dios en el Monte Carmelo. Al orar, fuego descendió del cielo, proclamando la soberanía de Dios. Más asombroso aún es que Elías fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Su discípulo, Eliseo, heredó un doble poder profético, multiplicando aceite, sanando a los enfermos y demostrando que la fe no muere con un hombre, sino que se transmite. Isaías profetizó sobre un siervo sufriente que salvaría a las naciones y describió visiones celestiales con criaturas de múltiples alas. Daniel, en la corte de reyes babilonios, se mantuvo fiel pese a amenazas de muerte, interpretando sueños imposibles y siendo salvado en un foso de leones. Sus visiones anticipan acontecimientos futuros y confirman que Dios domina la historia. 4. En la creación, cuando todo era bueno. El relato del Génesis presenta a un Dios que, en 6 días, forma los cielos, la tierra, el sol y las estrellas, las plantas y los animales,
y por último a los seres humanos, a quienes otorga un lugar especial en la creación, declarado bueno en gran manera. Este mundo inicial no conocía muerte, ni dolor. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, donde tenían libertad para disfrutar de cada árbol, salvo uno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Al desobedecer comiendo de ese fruto, la relación perfecta se rompió, trayendo vergüenza, dolor y la entrada del pecado en el mundo. Aún así, Dios no los abandonó. Les ofreció una promesa futura de redención. Con Jacob Anel, que luchó y fue bendecido. Jacob, nieto de Abraham, huyó de su hogar tras engañar a su hermano Esaú. En su destierro, trabajó para su tío Labán, donde se enamoró de Raquel. Por amor, estuvo dispuesto a trabajar 7 años, pero fue engañado y tuvo que servir 7 más para casarse con ella. La vida de Jacob estuvo marcada por engaños mutuos. Labán cambiaba su salario continuamente. Jacob se las ingeniaba para prosperar, y a pesar de todo, Dios lo bendijo con un gran número de hijos y animales. Finalmente, huyó de Labán, aunque éste lo persiguió, en un pacto de no agresión sellado con un montón de piedras llamado Mizpa. Acordaron no hacerse daño. Jacob siguió su camino, manteniendo el favor divino, aunque sus tropiezos le costaron años de lucha. 6. El cumplimiento de la promesa de Adán a Jesús. Tras la caída de Adán y Eva, la humanidad clamó por una redención. La Biblia muestra cómo Dios eligió a hombres como Noé para salvar a su familia del diluvio, Abraham, que confió en una promesa imposible, y David, el joven que venció a un gigante y llegó a ser rey. Cada historia apuntaba a un futuro líder que establecería un reino eterno. Los profetas anunciaron un Mesías que nacería de una virgen, traería justicia y restauraría la comunión con Dios. Este plan se cumplió cuando Jesús nació de manera humilde en un establo donde los ángeles cantaron gloria y pastores corrieron a adorarle. Sabios de Oriente le dieron obsequios, reconociendo su realeza divina. Con su llegada, la antigua promesa revivió la esperanza de la humanidad. An 7. Jesús en vida, muerte y resurrección. A lo largo de su vida, Jesús enseñó sobre el amor a los enemigos, la bondad hacia los pobres y el poder de la fe que mueve montañas. Sanó a enfermos con un simple toque, resucitó muertos y calmó tempestades. Sin embargo, no todos entendieron su mensaje, y los líderes de la época, temiendo su influencia, tramaron su muerte. Jesús fue traicionado, juzgado injustamente y crucificado. Parecía que todo terminaba en la cruz, mas al tercer día resucitó, demostrando que ni la misma muerte supera el amor de Dios. Con su resurrección selló la esperanza de salvación y la puerta abierta al reencuentro con el Creador. Fue un triunfo que cumplió cada profecía y confirmó que Él era, en verdad, el Salvador esperado. Estas 7 historias muestran un recorrido extraordinario desde la realidad de un infierno que advierte las consecuencias del alejamiento de Dios hasta la gloriosa resurrección de Jesús, que confirma el anhelo divino de reconciliación con la humanidad. Entre ángeles, asombrosos profetas valientes, patriarcas con debilidades y la promesa de un reino eterno. La Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Creador. Cada relato revela que el amor y la misericordia de Dios están presentes incluso en medio de la duda, el dolor o los fracasos humanos. ¿Estaremos dispuestos a escuchar la voz que nos llama a volver a Él? El final de estas historias sigue abierto. Somos nosotros quienes decidimos cuál será el próximo
capítulo de fe en nuestras vidas.